Hola a todos. Si te parece interesante, por favor dame un me gusta porque es gratis información tomada del Confidencial, El Estímulo. El salario mínimo legal de Venezuela cayó este miércoles hasta los $3,55, después de que la moneda local, el bolívar, mantuviera su vertiginoso descenso con respecto a la divisa estadounidense, por la que se cambiaba a 11.264,48 unidades en el mercado oficial. El salario mínimo en Venezuela es de 40.000 bolívares, y es la norma en la administración pública, donde lo perciben al menos unos 3 millones de trabajadores. Según anunció Nicolás Maduro el 14 de enero del 2019, el salario mínimo es fluctuante y está anclado a la cotización del petro, que en ese momento correspondía a BS.S 18.000, es decir, a medio petro. Pero conforme a la página web del Banco Central de Venezuela BCV, el precio del criptoactivo es de aproximadamente BS.S 67.000. Por lo que medio petro equivale actualmente a BS.S 33.500, y no a BS.S 18.000, es decir, casi el doble de lo que se estableció como salario mínimo el mes pasado. A esto se añade que a la fecha no han sido publicados en Gaceta Oficial los ajustes del salario mínimo y del cestaticket, anunciados por Maduro el 29 de noviembre de 2018 BS.S 4.500, ni tampoco el más reciente de BS.S 18.000. Por lo que legalmente seguiría vigente el salario mínimo establecido en la GO de fecha 31 de agosto de 2018 por BS.S 1.800. Al respecto, recordemos lo dicho por el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate. No es un decreto de incremento salarial lo anunciado por el presidente Maduro, aun cuando pueda expresarse de esta manera. Fue una corrección del factor petro con respecto al bolívar soberano. Según el ministro, el decreto y publicado en la citada GO que fijó el salario mínimo en 1.800 bolivianos, y cestaticket en 180 bolivianos sigue vigente. Pero, al ajustarse el valor del petro como referencia o anclaje, cambia el salario automáticamente, antes a 4.500 bolivianos, y ahora a 18.000 bolivianos sin necesidad de ser publicado en la Gaceta. Sin embargo, los actos deben ser derogados por otros del mismo rango y publicarse en Gaceta. Por lo que para tener valor jurídico no basta que este supuesto anclaje al petro como valor referencial del salario sea anunciado por televisión. Los mismos $3,55 pasan a percibir también los pensionistas venezolanos, cuyo número supera los 4,5 millones de personas, según informó en abril pasado el gobierno de Nicolás Maduro. Estos ingresos son insuficientes para comprar, siquiera, los alimentos para un día de una familia de 4 miembros. Aunque el gobierno de Maduro ha dicho que complementa el salario de los trabajadores con un cuestionado plan de alimentos subsidiados, conocido como CLAP, y que la oposición afirma se maneja de forma corrupta. Ante el enredo generado por quienes usurpan el poder, numerosos trabajadores mantienen reclamos ante la Inspectoría del Trabajo por cálculos de salarios caídos y otros beneficios como cestaticket que se encuentran en un limbo legal, debido a que no existe una GO que establezca el supuesto valor vigente del salario mínimo a 4.500 bolivianos y cestaticket 450 bolivianos o al supuesto nuevo salario de 18.000 bolivianos y cestaticket a 1.800 bolivianos, y menos aún su ajuste al petro como valor fluctuante de anclaje o referencia. En el mercado paralelo de cambios un dólar se cambiaba el miércoles por una cantidad incluso mayor a los 11.264,48 de la tasa oficial. Estos números confirman la cada vez mayor pérdida de poder de bolívar que, según establece la Constitución del país suramericano, es la única moneda de curso legal en Venezuela. Ha podido constatar que en medio de la crisis los pequeños comerciantes, los prestadores de servicios y los ahorristas han optado por efectuar sus cobros en dólares. Hasta ahora, la mayor parte de los empleadores en la práctica han pagado un salario mínimo equivalente a medio petro establecido en la alocución de Maduro del 29 de noviembre de 2018 a 4.500 bolivianos y más recientemente, es decir, a partir del 15 de enero de 2019 a 18.000 bolivianos, y hasta la fecha se ha mantenido congelado.
pese a que no se ha establecido en ninguna ley, más un cesta ticket equivalente a 10% del monto referido 1.800. Tampoco se ha aplicado el sistema anunciado por Maduro sobre ajuste por fluctuación, sino un valor del petro especial que llaman coloquialmente el petro congelado, no fluctuante. ¿Y a ti, venezolano, cómo te afecta? Venezuela se encuentra en un limbo jurídico que afecta a toda la ciudadanía, tanto trabajadores, pensionados y empleadores como inversionistas. No hay forma de contar con una certeza legal. El régimen propicia la ingobernabilidad, la ruptura del orden de legalidad y el Estado de Derecho. En momentos en los que el poder adquisitivo del venezolano queda pulverizado por la hiperinflación. 1.698.844,2% al cierre de 2018 de acuerdo con la Asamblea Nacional. Desde Miraflores se genera confusión y caos. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros FENDAS FVM, para el mes de enero se necesitaban $900 mensuales para cubrir la canasta básica familiar, $300 para los productos básicos, y $600 más si se incluyen la vestimenta y los servicios. Entonces, ¿por qué se juega con los ingresos de los trabajadores? Además, el gobierno hoy de facto continúa usurpando la función de legislar de la Asamblea Nacional, así como la legítima participación, mediante sistema tripartito de los trabajadores y empleadores, sobre la fijación del salario mínimo, violentando incluso normas supraconstitucionales y convenios internacionales suscritos por Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo.